Arruiné mi relación por hacerle caso a mis amigas divorciadas. Hola, soy Irina, tengo 32 años y quiero contar algo que todavía me duele admitir. Hace unos meses terminé mi matrimonio con Marcel, mi esposo durante 5 años, y el hombre con el que compartí una década completa de mi vida. No fue una separación violenta ni escandalosa, pero sí una llena de decisiones impulsivas, orgullo y consejos equivocados. Y lo peor es que, si miro hacia atrás, todo empezó con una simple tarde entre amigas. Conocí a Marcel cuando tenía 22 años. Estaba en la universidad, y él trabajaba en una agencia de marketing. Nos presentaron en una fiesta de un amigo en común. Desde el primer momento, sentí algo distinto. No fue una atracción superficial, era más bien una sensación de calma. Él era amable, atento, y tenía esa forma tranquila de mirar a las personas que te hacía sentir escuchada. Durante los primeros meses salíamos casi todos los fines de semana. Íbamos a cafés, caminábamos por el parque o nos quedábamos hablando durante horas en su auto, escuchando música. Después de 6 meses juntos, yo ya sabía que él era el hombre con el que quería casarme. No lo decía en voz alta, pero lo sentía. Vengo de una familia bastante conservadora. Mis padres eran de la idea de que una mujer debía esperar el momento correcto para todo. No me dejaban tener novio cuando era adolescente, y cada vez que algún chico mostraba interés en mí, mi padre lo analizaba como si se tratara de un sospechoso. Nunca le caía bien nadie. Pero con Marcel fue diferente. Mi padre era fanático de los Dodgers, igual que Marcel. Ese simple detalle fue el inicio de una relación que nunca imaginé que llegaría a ser tan buena. Marcel lo invitaba a ver los partidos, hablaban de estadísticas, de jugadores, y de cómo el béisbol ya no era como antes. Pronto, mi padre empezó a invitarlo a las parrilladas familiares y a las reuniones de domingo. Mi madre, aunque más reservada, también se encariñó con él. Decía que era un hombre educado, responsable y trabajador. En poco tiempo, Marcel era prácticamente parte de la familia. Yo me sentía feliz, segura, y pensaba que por fin la vida me estaba sonriendo. A los 3 años de relación, Marcel me propuso matrimonio. Lo hizo en Disneyland, durante un viaje que habíamos planeado hacía meses. Estábamos frente al castillo, de noche, con los fuegos artificiales iluminando el cielo. Cuando se arrodilló, me quedé sin palabras. Acepté llorando, y recuerdo que en ese momento pensé, este es el tipo de amor que quiero para toda la vida. Los primeros años de matrimonio fueron perfectos. Tuvimos una boda hermosa, con la familia y nuestros amigos más cercanos. Vivíamos en un departamento pequeño, pero acogedor. Cocinábamos juntos, veíamos películas los fines de semana, y hacíamos planes para el futuro, viajes, una casa, tal vez hijos. No todo era ideal, por supuesto, pero las discusiones eran mínimas, y siempre encontrábamos la manera de reconciliarnos. Durante esa época, varias de mis amigas también se casaron. Éramos un grupo de 5, yo, Sofía, Lea, Lani y Nora. Nos conocíamos desde la universidad, y habíamos pasado por muchas etapas juntas. Todas nos casamos con pocos años de diferencia, y durante un tiempo, nuestras conversaciones giraban en torno a las bodas, los viajes de luna de miel, y las nuevas rutinas de pareja. Pero, con el tiempo, todo cambió. Para el 3er año de mi matrimonio, 2 de mis amigas, Lea y Lani, se divorciaron. El proceso fue difícil de ver. Las dos estaban devastadas al principio, pero después de unos meses, empezaron a mostrarse distintas. Más seguras, más relajadas, casi felices. Yo las escuchaba hablar sobre su nueva vida y sobre cómo el divorcio las había liberado. Una tarde, quedamos las 3 para tomar café. Fue una de esas reuniones en las que todo parece normal, hasta que de repente algo que alguien dice cambia por completo la dirección de la conversación. Recuerdo que estábamos en una cafetería tranquila, cerca del parque donde solíamos caminar después de clases. Llevábamos horas hablando de cosas sin importancia hasta que Lani, sin previo aviso, dijo: a veces pienso que el matrimonio es una trampa. Lea soltó una risa suave, como si hubiera estado esperando ese comentario. Totalmente. Te hacen creer que casarte es el sueño de toda mujer, pero luego te das cuenta de que es una jaula con flores,
respondió, moviendo su taza con la cucharita. Yo fruncí el ceño. No sabía si hablaban en serio o no. ¿Una trampa? No creo que sea así. Digo, depende de con quién te cases, ¿no? Pregunté. Lani me miró, apoyando el codo en la mesa. Irina, tú siempre has tenido suerte. Marcel es un buen tipo, nadie lo duda. Pero aún así, el matrimonio cambia a las personas. Y no siempre para bien. No lo sé, dije, encogiéndome de hombros. Supongo que es normal que cambien. Todos lo hacemos. Lea intervino, con ese tono que usaba cuando quería que le escucháramos con atención. Yo pensé lo mismo que tú. Que si elegía bien, todo saldría perfecto. Me casé convencida de que había encontrado a mi alma gemela. Pero, con el tiempo, te das cuenta de que la rutina mata la magia. Tomó un sorbo de su café y añadió. Un día te despiertas y ya no sabes si amas o solo estás acostumbrada a la presencia de alguien. Esa frase se me quedó grabada. Lani asintió. Exacto. Y cuando decides romper con eso, te das cuenta de lo libre que te sientes. No tienes que rendir cuentas, no tienes que aguantar discusiones por tonterías, ni fingir que te importa lo que el otro quiere para cenar. Simplemente haces lo que quieres, cuando quieres. Pero, dije, un poco incómoda, ¿no se sienten solas a veces? Lea sonrió con cierta melancolía. Claro que sí. Pero prefiero sentirme sola a sentirme atrapada. La conversación continuó por horas. Ellas hablaban sobre lo liberador que era empezar de nuevo. Lani contó que había vuelto a estudiar y que, por primera vez en años, se sentía dueña de su vida. Lea decía que su autoestima había mejorado, que ya no necesitaba la validación de nadie. Yo las escuchaba, intentando no juzgar, pero algo en mí empezó a cambiar. No porque creyera que mi matrimonio era una prisión, sino porque por primera vez me pregunté si realmente estaba viviendo para mí o para mantener una relación. Esa duda me acompañó durante días. Marcel notó que algo me pasaba. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada, pero en el fondo sabía que mentía. Empecé a observarlo distinto. Cada cosa que antes me parecía tierna o divertida, empezó a parecerme rutinaria. Cuando me preguntaba cómo había estado mi día, lo sentía mecánico. Cuando me abrazaba antes de dormir, pensaba en lo que Lani había dicho, la rutina mata la magia. Intenté no darle importancia, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si mis amigas tenían razón? ¿Y si solo estaba acostumbrada a Marcel, pero ya no lo amaba de verdad? Un par de semanas después, volvimos a reunirnos. Esta vez, las tres cenamos en casa de Lea. Había vino, música, y una atmósfera de confianza peligrosa. Irina, ¿alguna vez te has preguntado si serías más feliz sola? Preguntó Lani, con esa sonrisa que mezclaba curiosidad y complicidad. No lo sé, respondí, un poco nerviosa. No tengo razones para dudar de Marcel. No se trata de tener razones, dijo Lea. A veces solo se trata de sentirte viva otra vez. Lani se inclinó hacia mí. Piensa en esto. ¿Qué harías si mañana te despertaras y no tuvieras que pensar en nadie más que en ti? Sin horarios compartidos, sin discutir por quién lava los platos, sin tener que avisar si sales o si vuelves tarde. Solo tú, tus decisiones, tu espacio. Por un momento, me imaginé esa escena. Yo sola en un departamento, decorándolo a mi gusto, sin compromisos, sin depender de nadie. La idea me provocó una mezcla de curiosidad y miedo. No sé si eso sea libertad o soledad, dije en voz baja. Lea suspiró. A veces se necesita perder algo para entender lo que realmente quieres. Esa noche, cuando regresé a casa, Marcel dormía. Se veía tranquilo, con el rostro relajado. Lo miré durante unos minutos, y me invadió una culpa que no supe explicar. No había hecho nada malo, pero algo dentro de mí ya no era igual. Con el paso de los meses, las conversaciones con mis amigas empezaron a cambiar de tono. Ya no hablábamos tanto de trabajo, de viajes o de películas, sino del matrimonio y del divorcio. Era como si, poco a poco,
Cada reunión se convirtiera en una sesión de terapia grupal donde el mensaje siempre era el mismo: el matrimonio es una cárcel y el divorcio es la libertad. Lani repetía que su ex la había hecho sentir como una sombra de sí misma. Lea decía que casarse era una institución obsoleta inventada para controlar a las mujeres. Y aunque yo no coincidía del todo con ellas, escucharlas tan seguras y convencidas empezó a sembrar algo dentro de mí. Al principio, trataba de mantenerme firme. Decía que no todos los matrimonios eran iguales, que cada relación tenía sus altibajos, y que para mí el compromiso era importante. Pero a medida que pasaban las semanas, me costaba más sostener esos argumentos. Cada vez que veía a mis amigas salir, viajar o tener citas con nuevos hombres, sentía algo extraño. No era envidia, pero sí una especie de curiosidad. Ellas parecían tan libres, tan despreocupadas, mientras que yo seguía con mi rutina diaria: trabajo, casa, cena con Marcel, dormir, y repetir lo mismo al día siguiente. No podía evitar preguntarme si me estaba perdiendo algo. Una noche, Lani me envió un mensaje. Decía: esta noche hay una fiesta en casa de un amigo, ven con nosotras. Te va a hacer bien salir un poco. Al principio no quería ir. Tenía que trabajar temprano al día siguiente, y no me sentía de humor. Pero insistió tanto que terminé aceptando. Le dije a Marcel que iría a ver a mis amigas un rato, y él no tuvo problema. Me dio un beso en la frente y me dijo que me cuidara. La fiesta era en un departamento grande, con música, luces tenues y gente que no conocía. Al principio me sentí fuera de lugar, pero poco a poco me fui relajando. Las copas iban y venían, y Lani y Lea estaban en su elemento, riendo, bailando, disfrutando como si no tuvieran una sola preocupación en el mundo. Unas horas después, Lani llegó acompañada de un chico joven. Debía tener unos 22 años, tal vez menos. Alto, de cabello oscuro, mirada segura. Chicas, les presento a Scott, dijo con una sonrisa mientras lo tomaba del brazo. Es un amigo. Él saludó amablemente, con una sonrisa algo tímida. Lani no lo soltó en ningún momento. Bailaban juntos, se susurraban cosas al oído y se reían como adolescentes. Después de un rato, ambos se fueron. No dijeron a dónde, pero todos lo imaginamos. Quedamos Lea y yo solas en la mesa, y ella comenzó a reírse. Qué descarada, ¿verdad? Y dijo, sirviéndose otra copa. ¿Por qué lo dices? Pregunté, confundida. Lea me miró con una expresión divertida. ¿No sabes quién es Scott? No, Lani solo dijo que era su amigo. Lea soltó una carcajada. Por favor, amiga. Ese amigo es un chico del gimnasio. El pobre tiene novia, una muchacha joven, pero Lani lleva viéndose con él un par de semanas. Dice que es increíble en la cama, que no se cansa y que tiene la energía de un huracán. Me quedé en silencio, sorprendida. Lea siguió hablando, sin filtro. Yo también tengo mi colágeno, pero al menos no lo presumo, dijo, riendo. ¿Tu colágeno? Pregunté, sin entender. Sí, así le digo a mi chico. Tiene 24. Nos vemos de vez en cuando, nada serio, pero me hace sentir viva. Me reí con nerviosismo. No sabía si estaba bromeando o hablaba en serio. ¿Pero para qué estar con alguien tan joven? No deben tener ni tema de conversación. Lea soltó un suspiro divertido. Ay, Irina, eres demasiado inocente. En los moteles, créeme, lo que menos importa es el tema de conversación. Me sonrojé. No podría hacer algo así, dije rápidamente. Estoy casada. Lea me miró con una mezcla de ternura y burla. Pues sí, pero tu esposo no tiene por qué enterarse. Además, no hablo de amor ni de traición. Hablo de liberar tensión, de recordarte que sigues viva. A veces uno necesita un respiro, y esto te haría bien. No respondí. Esa conversación se quedó flotando en el aire durante días. No podía sacármela de la cabeza. Pensaba en cómo lo decían con tanta naturalidad, como si tener un amante fuera parte del proceso de reconectarte contigo misma. Me decía que jamás cruzaría esa línea,
pero en el fondo algo empezaba a tambalearse. Pasaron los meses, y el tema se volvió recurrente. En cada reunión, alguna de ellas mencionaba a su colágeno o una nueva aventura. Lani contaba sus escapadas con Scott, riendo sin culpa, como si se tratara de una anécdota divertida. Lea hablaba de su chico joven con tanta seguridad que empezaba a parecerme normal. Yo trataba de no involucrarme, de mantenerme al margen, pero mis amigas insistían una y otra vez. Tienes que hacerlo, Irina, me decía Lani. No tienes idea de lo bien que te sentirías. No necesito eso, respondía yo siempre. Eso crees, replicaba Lea. Pero estás tensa, apagada. Te vendría bien algo que te despierte. Al principio lo tomaba como una broma, pero con el tiempo, empecé a sentir que lo decían en serio. Me decían que no se trataba de amor, sino de liberarse de la monotonía. Que no tenía que dejar a Marcel, solo equilibrar las cosas. Y aunque me negaba constantemente, en mi interior algo se movía. Era una mezcla de curiosidad, duda y una sensación que no sabía cómo describir. Una tarde, después del trabajo, tuve una cita médica por una gripe. El doctor era joven, probablemente de unos 26 años. Moreno, de ojos claros, amable y con una voz tranquila. No sé cómo pasó, pero mientras me revisaba, me descubrí sonriendo más de lo necesario. Respondía a sus preguntas con un tono ligero, casi juguetón. Cuando él me sonrió de vuelta, sentí un cosquilleo extraño. No hice nada inapropiado, pero al salir del consultorio me di cuenta de lo que acababa de pasar. Había coqueteado con él, y lo peor era que me había gustado hacerlo. Me sentí culpable todo el camino a casa. Era la primera vez que cruzaba esa línea mentalmente. No había engañado a Marcel, pero por dentro algo ya había cambiado. Esa sensación se repitió. En el trabajo, en el gimnasio, en una cafetería. De pronto notaba miradas, sonrisas, gestos que antes habría ignorado, pero que ahora parecían una invitación. Y yo correspondía, de manera sutil, pero lo hacía. A veces me preguntaba si solo lo hacía para comprobar que aún podía atraer a alguien. O si realmente empezaba a buscar una excusa para justificar algo que todavía no me atrevía a hacer. Marcel, mientras tanto, seguía siendo el mismo de siempre. Atento, paciente, confiado. Me preguntaba cómo me sentía, si quería salir el fin de semana o ver una película. Y yo respondía con frialdad. No porque no lo quisiera, sino porque algo en mí se había contaminado. Me dolía admitirlo, pero empezaba a comparar. Comparaba su forma de hablar, su rutina, incluso su manera de vestirse, con la energía que veía en los chicos jóvenes que conocían mis amigas. Empezaba a ver a Marcel como parte de esa monotonía de la que tanto hablaban Lea y Lani. Cada vez que ellas me decían que me estaba perdiendo de mucho, su voz resonaba en mi cabeza. Decían que no pasaba nada, que todos lo hacían, que era una forma de mantener el equilibrio emocional. Y yo, aunque seguía diciendo que no lo haría, empecé a pensar en cómo sería si lo hiciera. Me avergüenza admitirlo, pero hubo noches en las que, mientras Marcel dormía a mi lado, mi mente se iba a otros escenarios. Imaginaba cómo sería volver a sentir algo nuevo, algo distinto, algo que no tuviera nada que ver con la rutina. No actué todavía, pero ya no era la misma. El tiempo pasó, y mis coqueteos espontáneos se hicieron más comunes. Al principio eran solo miradas o sonrisas, cosas que parecían inofensivas, pero poco a poco fui cruzando más límites. Empecé a disfrutar la sensación de que alguien me mirara con interés. Me hacía sentir deseada, viva, como si hubiera recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido. No se lo conté a Marcel, por supuesto, pero sí a mis amigas. Una tarde, mientras tomábamos vino en casa de Lani, les confesé entre risas que había estado coqueteando con un chico del gimnasio. No pasó nada, aclaré de inmediato. Solo me miró, yo le devolví la mirada y eso fue todo. Lea soltó una carcajada. Ay, Irina, tú te ves como una santa, pero en el fondo eres como todas. Lani se rió también. Te lo dije. A todas nos llega el momento en que dejamos de fingir que somos perfectas esposas. Yo me sonrojé, intentando restarle importancia.
Solo fue una tontería, ni siquiera intercambiamos palabras. No importa, dijo Lea, sirviéndose otra copa. Lo importante es que lo disfrutaste, ¿verdad? No supe qué responder. Lani intervino, con su tono confiado de siempre. Y haces bien, amiga. No tiene nada de malo coquetear un poco. Es una forma de relajarse, de soltar la presión. Créeme, en todos los matrimonios pasa, solo que unas lo admitimos y otras no. ¿De verdad lo crees? Pregunté, insegura. Claro, contestó Lea. Mira, el matrimonio desgasta, y si no te das pequeños gustos, terminas apagándote. No estamos hablando de amor, solo de diversión. Ellas lo decían con tanta seguridad que terminé creyéndoles. Empecé a repetirme que no era algo malo, que mientras no pasara de unas miradas o palabras, no estaba haciendo daño a nadie. Y así, poco a poco, me fui convenciendo de que no estaba traicionando a nadie, solo desahogándome. Pasaron algunas semanas, y un día, mientras hacía las compras en el supermercado, conocí a alguien. Estaba en la fila de la caja cuando noté que el chico detrás de mí me miraba. Era joven, tal vez 23 años, de cabello oscuro, con una sonrisa segura y un cuerpo que dejaba claro que pasaba mucho tiempo en el gimnasio. Perdón, me dijo con una sonrisa, ¿puedo pasar antes? Solo tengo una botella de agua. Claro, respondí, sonriendo. Empezamos a hablar. Era simpático, carismático, y tenía esa manera despreocupada de hablar que solo tienen los chicos jóvenes. Se llamaba Timothy. Cuando terminé de pagar, me despidió con un espero volver a verte, y no sé por qué, pero en lugar de ignorarlo, le sonreí. Unos minutos después, mientras guardaba las bolsas en el auto, lo vi salir del supermercado. Se acercó a mí y me dijo: Sé que esto suena atrevido, pero, ¿te puedo pedir tu número? No pensé. Simplemente se lo di. Y esa decisión cambió todo. Empezamos a escribirnos. Al principio, solo mensajes casuales. Me preguntaba cómo estaba, me hacía reír, me decía que tenía una sonrisa bonita. Yo intentaba mantener las cosas ligeras, pero la conversación se volvió cada vez más coqueta. Un día me invitó a tomar un café. Dudé mucho antes de aceptar, pero terminé diciéndole que sí. Nos vimos una tarde, en un lugar discreto. Era amable, divertido, y me hacía sentir especial. Durante toda la conversación, me di cuenta de que estaba haciendo algo que no debía, pero no podía detenerme. Cuando me tomó de la mano, sentí una mezcla de adrenalina y culpa. Y cuando me besó, no lo rechacé. Esa misma tarde, fuimos a un motel. No planeaba que pasara, pero pasó. Después, mientras me vestía en silencio, me invadió un vacío difícil de explicar. No sentí euforia ni emoción, solo un peso enorme en el pecho. Esa noche no pude dormir. Lloré en silencio mientras Marcel dormía a mi lado. Me prometí que sería la primera y la última vez. Al día siguiente, se lo conté a mis amigas. Les escribí un mensaje diciendo que necesitaba hablar. Nos reunimos esa tarde en casa de Lea, y cuando les conté lo que había hecho, se rieron. ¿Qué te dije? Y dijo Lani, entre risas. Al final todas caemos. Lea me abrazó con una sonrisa cómplice. No te sientas mal. La culpa se va. Es normal al principio, pero después te das cuenta de que no es para tanto. No sé si pueda vivir con esto, les dije, todavía temblando. Si puedes, contestó Lea. Solo no lo pienses tanto. Si lo haces, es porque algo te falta, y está bien buscar lo que te haga sentir viva. Y, en efecto, con el tiempo, la culpa se fue apagando. Seguí viéndome con Timothy. 1, 2, 3 veces. Hasta que se volvió una costumbre. Nos veíamos cada semana, siempre en el mismo motel. Marcel no sospechaba nada, o eso creía yo. Pero todo cambió una tarde. Era un jueves. Estaba con Timothy en el motel cuando mi teléfono empezó a sonar. Era Marcel. Contesté, tratando de sonar tranquila. Hola, amor, dije, fingiendo naturalidad.
Hola, Irina. ¿Cómo estás? Preguntó con voz calmada. Bien, amor. Estoy con unas amigas. Más tarde regreso, mentí, intentando mantener el tono casual. Y perfecto, respondió él. Oye, una duda. Más o menos, ¿cuánto cuesta una habitación sencilla? Es que un amigo quiere tener una noche de relajación con su esposa. Ya sabes, los niños no los dejan tranquilos en casa. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Y de qué me hablas, amor? Y pregunté, fingiendo ignorancia. Su voz cambió por completo. ¿Prefieres este motel o el Mercedes, al que fuiste con Timothy la semana pasada? Me quedé helada. No podía moverme ni hablar. Solo apreté el teléfono contra el oído. Amor, no es lo que crees, dije al fin, con la voz quebrada. Creo que eres una zorra, eso es lo que creo, respondió con frialdad. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla, temblando. Timothy me preguntó qué pasaba, pero no pude responder. Solo le dije que tenía que irme. Salí del lugar casi corriendo. Cuando llegué a casa, no había nadie. El auto de Marcel no estaba, y al entrar, sentí un vacío indescriptible. La casa estaba casi vacía. En menos de 4 horas, se había llevado casi todo, su ropa, sus cosas personales, incluso los cuadros que había colgado en la sala. Lloré en el suelo durante horas. Intenté llamarlo, le mandé mensajes, pero no respondió. No entendía cómo se había enterado, ni cómo sabía el nombre de Timothy. Intenté buscarlo en casa de sus padres, pero cuando toqué la puerta, su madre me miró con desprecio y solo dijo: Vete, Irina. No vuelvas a buscarlo. Días después, recibí un sobre. Eran los papeles del divorcio. No venían con una nota, ni con una palabra. Solo su firma. La última vez que lo vi fue cuando firmamos los documentos. No dijo nada. Solo me miró con una mezcla de tristeza y decepción que me partió el alma. Intenté explicarle, pero no me dio la oportunidad. Se levantó, firmó, y se fue. Desde entonces, no supe más de él. Ninguno de nuestros amigos en común quiso hablarme. Mis propias amigas, las que tanto insistieron en que no era para tanto, se burlaron al principio, y luego se distanciaron. Lea me dijo entre risas que al menos tuve mi aventura, y Lani solo dijo que ahora entendía lo que significaba perder algo bueno. Ya no les hablo. De hecho, ya no tengo muchas personas a las que hablar. A veces me despierto en medio de la noche y me pregunto cómo llegué a esto. Cómo pasé de tener un matrimonio feliz a dormir sola, arrepentida y vacía. Marcel no merecía lo que le hice. Era un buen hombre, un compañero fiel, alguien que me amó incluso cuando yo ya no sabía quién era. Y lo perdí por dejarme influenciar por quienes confundieron la libertad con el egoísmo. Si pudiera volver atrás, nunca habría escuchado esos consejos. Nunca habría buscado esa liberación que solo me encadenó más. Hoy sé que la libertad no está en traicionar ni en mentir, sino en poder mirarte al espejo sin sentir vergüenza de lo que ves. Y yo, lamentablemente, todavía no puedo hacerlo.